Saludos y bienvenidos al abanico de Teleelch. ¿Qué tal están? Nosotros hoy nos encontramos en la Calahorra, concretamente en la sala masónica, para hablar de una de las tradiciones más emblemáticas, más importantes de nuestra ciudad, como son los moros y cristianos. Y es que desde el pasado 16 de julio se abrió una exposición que podíamos mostrar cómo son trajes de distintos embajadores, documentos de moros y cristianos. Para ello, ¿con quién mejor que con Julián Fernández? Él es presidente de la Asociación Festera de Moros y Cristianos, para que nos cuente un poquito esa exposición. Muy buenas, Julián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La exposición se titula A de ese Castillo, les ambaixades d'Elx. Sí, la verdad es que la frase A del Castillo es una frase que en todas las embajadas se reproduce, porque es la llamada de atención, como diciendo a los cristianos que están dentro de la fortaleza, avisándoles de que hay fuera alguien que quiere hablar con ellos, ¿no? Entonces, es una especie de llamada. En aquella época era todo a voz en grito, y se dice lo de A ese Castillo, y realmente les embaixades d'Elx, porque hace referencia a uno de los actos más importantes que tenemos en las fiestas de moros y cristianos. Claro. Nuestras embajadas son unas embajadas que a lo largo de los 2 años han conseguido un auge muy grande, y realmente estamos muy orgullosos de su representación, tanto artística como de actores, como del escenario, etc. Y por eso creíamos que este año, que lamentablemente no podemos hacer la embajada realmente por el motivo de la pandemia, pues quisimos dedicar este monográfico y esta exposición a las embajadas de Elche. Claro, 2 años sin fiestas de agosto por el COVID y demás. Es una manera, ¿no?, de llamar a la gente que conozca un poquito más, a aquellas personas que no lo conocen, la tradición tan conocida como moros y cristianos, y que estén aquí puedan ver los trajes, documentos, como es en esta exposición. Correcto. Nosotros todos los años estamos haciendo exposiciones temáticas. Ya te he dicho, el año pasado hicimos una exposición con los trajes de los capitanes moros y cristianos que habían desfilado en Elche, y este año queríamos hacer algo diferente. Por eso nos desarrollamos la idea de hablar un poquito de las embajadas y algo que va muy relacionado con la embajada, que son el alardo. Sabes tú que la toma del castillo tiene una parte, digamos, teatral, donde se escenifica una especie de conversación entre las dos partes que quieren llegar a un acuerdo, pero lamentablemente no hay ese acuerdo y hay una pequeña disputa en donde el alardo es una parte importante, porque la toma del castillo se hace a través de la fuerza, a través de los trabucos y los arcabuces, y por eso quisimos que en esta exposición estuvieran representadas todos los trajes de todas las comparsas moras y cristianas, pero con el ropaje que se utiliza en el alardo. Es decir, no los trajes de gala, sino el traje que utilizan en el alardo, y si te fijas, verás que la mayoría de ellos llevan un peto de cuero, porque es la forma de proteger el traje ante los posibles chispazos o momentos en que puede quemar un poco la prenda, y es una forma de protección. También es cierto que hemos contado con las 2 comparsas lamentablemente desaparecidas, porque han sido parte de la historia de las embajadas. Por lo tanto, ahora mismo tenemos aquí toda la historia de moros y cristianos a través de las comparsas y de los embajadores, y del rey don Jaime, que, como veis, es el que preside esta exposición. Claro, comparsas a lo largo de la historia, comparsas ya desaparecidas, todas las habéis podido reunir aquí con los trajes. ¿Cómo habéis conseguido esos trajes de esas comparsas que ya no están? Bueno, realmente son 13 comparsas actuales, que esto es muy fácil porque son trajes que están hoy en día usándose en todos los años en los desfiles profesionales, y las 2 comparsas desaparecidas, pues a través de personas, de conocidos, que aún mantenían esa vestimenta, y nos la han cedido para la asociación y para la exposición. Además de esos trajes, también podemos ver documentos que muestran un poco el origen de esas embajadas, ¿verdad? Correcto. Nosotros, cuando la Asociación de Moros y Cristianos decidió hacer unas embajadas, encargó a un señor alcoyano que vivía en Crevillente, Salvador Domenech, se le encargó que hiciera un texto para las embajadas de Elche que fuera propio de Elche. Y bueno, en las vitrinas que tenemos en la exposición se puede ver los primeros textos que estaban escritos en verso, ¿vale?, que después se cambiaron de forma teatral y ya van en narrativa, y todas las cartas donde el presidente de aquel momento de la asociación hablaba con Salvador Domenech un poco para ir actualizando ese texto. Todos esos documentos también los hemos recuperado en el archivo de la asociación, y solo que están en las vitrinas porque de alguna forma son
documentos importantes de nuestra historia. Claro, que muestran un poco la historia y acercan también a ese público joven, a ese público que a lo mejor no conoce tanto nuestra tradición, pues puede venir aquí y puede pues descubrir un poco esa historia, esa tradición. Correcto. Nosotros hemos intentado hacer una exposición muy ágil, donde la gente pueda disfrutar viendo diferentes elementos, no solamente los trajes y las vestimentas, sino también, como tú bien acabas de comentar, la documentación. Hay también 3 armas que se utilizan en los alardos, unas más sencillas, otras más de diseño, con una decoración muy bonita. Y también como novedad este año, hemos puesto un vídeo donde todos los embajadores que a lo largo de la historia de moros y cristianos han actuado de embajadores, nos cuentan un poco sus experiencias y sus recuerdos, sus vivencias de cómo lo hicieron, cómo llegaron a ser embajador, y bueno, también algunas anécdotas, con lo cual es muy ilustrativo escucharlos, porque realmente te cuentan detalles que habitualmente no se conocen o que el día de la representación no se ven, evidentemente, pero son muy interesantes. Un documental que se puede ver aquí en la propia exposición, aquellas personas que quieran, está aquí la tele puesta para que lo vean y para que descubran un poquito más de nuestra historia. Sí, la televisión está puesta permanentemente, desde que se abre la exposición hasta que se cierra, está puesta automáticamente, y es interesante escucharla. No es muy larga, evidentemente, para no hacerla pesada, pero sí que se ilustra con esas conversaciones y con imágenes antiguas de las embajadas, con lo cual también se puede apreciar un poco cómo ha ido evolucionando la embajada a lo largo del tiempo y cómo ha ido desarrollándose la puesta en escena. Creo que es un vídeo interesante, curioso, no se hace pesado, y la verdad es que es una forma también de ambientar mucho más la exposición. Claro, y además de esta exposición, por otra parte, lo habéis completado un poquito con esas 5 fotografías que podemos ver en el Passeig d'Eres de Santa Llúcia, ¿verdad? Correcto. Nosotros esas fotografías hay diferentes motivos por los cuales están expuestas. El primer motivo es que queríamos haber hecho algo diferente por la declaración de interés turístico autonómico. Queríamos que de alguna forma esa declaración, ese premio que han dado las fiestas de moros y cristianos, queríamos de alguna forma lucirlo, y consideramos que pues, se podía haber hecho algo diferente, por eso utilizamos la fachada de las clarisas. Pero es que en segundo lugar, a la hora de decidir qué elementos poníamos allí, pues tuvimos la suerte o la oportunidad de que un antiguo festero, ya lamentablemente ha fallecido, ha cedido a la Asociación Festera de Moros y Cristianos todo su material fotográfico histórico, que tenía muchísimo material, y lo ha cedido a la asociación, y por eso todas las fotografías son de Evaristo Román, los ha cedido la familia, y eso es un homenaje a esta persona, festero, que en su día hizo muchísimas fotografías de moros y cristianos, y son las que ilustran las clarisas, con lo cual se nos junta la historia de los moros y cristianos, en la declaración de interés turístico, y acompaña a lo que es la embajada, que yo creo que da un contexto general. ¿Y qué podemos ver en esas 5 fotografías, que habéis elegido? Pues son imágenes de moros y cristianos de las primeras épocas, verás que son todas en blanco y negro, es decir, pero también son fotografías diferentes, son fotografías o bien, por ejemplo, hay una comparsa que se ve de espaldas, pero da una imagen de profundidad, después se ve a una persona disparando un arcabuz, un primer plano, una foto familiar de una madre y un niño al brazo, una niña, que siempre es muy importante, nosotros favorecemos siempre la juventud, y después, bueno, también está su pequeño homenaje a esta persona que nos ha hecho la cesión de las fotografías. Sí, yo creo que es una manera de completar un poquito la experiencia, ya que no podemos disfrutarla en vivo como nos gustaría, pues podemos venir aquí a la exposición, podemos ver esas fotografías en el Paseo de Santa Llúcia, una experiencia completa. Sí, también es una forma de dar una visibilidad a los moros y cristianos en Elche. Esta exposición y esta fachada va a estar expuesta hasta el día 15 de agosto, y lo que queríamos de alguna forma es que durante lo que eran las fiestas de moros y cristianos, pues los moros y cristianos de alguna forma estuviéramos presentes de alguna forma en Elche, para que se viese un poco algo de nuestra fiesta. Y bueno, creemos que la exposición y esa fachada de las clarisas dan esa imagen que queremos dar. El horario para aquellas personas que quieran venir, que quieran disfrutar de esta exposición. Recordarles que es de martes a sábado de 10 a 2 horas y de 3 a 6. Correcto. Y los domingos por la mañana también. Tienen cualquier día por si quieren venir y disfrutar de esta maravillosa. Sí, la verdad es que tener el fin de semana disponible para poder venir también
facilita que muchas personas que pues, entre semana están trabajando o no viven en Elche, pues es más complicado, pero el fin de semana, el sábado por la mañana y tarde y el domingo por la mañana, pues te permite venir mucha gente. De hecho, nos consta que hay bastante asistencia de público y de turismo que de las ciudades cercanas a Elche, pues se acercan a Elche, a ver Elche, y bueno, ven también una cosa diferente, como esta exposición, que es una cosa que van a ver este año, no se va a ver más veces. Esto te iba a preguntar, ¿la acogida está siendo buena? Sí, sí, estamos contentos porque realmente ahí llevamos un pequeño control de asistentes. Es cierto que la Calahorra ya por sí es un lugar para visitar y para de alguna forma ver un edificio emblemático de la ciudad, pero si encima te encuentras una exposición diferente, única, que la vas a ver este año porque no se va a repetir, pues bueno, pues yo creo que tiene un elemento más para ser visitable y por tanto nosotros consideramos que el sitio está adecuado y por supuesto la sala masónica nos permite hacer ese tipo de exposiciones y como veis, pues nos da mucho juego y vemos también pues una cosa que es muy importante, que es el colorido, las diferencias de los trajes, los emblemas, es decir, quien le gusta la fiesta va a ver un recorrido festero de lo que son los moros y cristianos de Elche. Bueno, Julián, pues muchísimas gracias por pasarte aquí. Si te parece, yo voy a quedarme por aquí viendo estos trajes, estos documentos, el documental, porque ha sido una exposición muy bonita y yo quiero quedarme aquí y disfrutarla. Pues nada, gracias a vosotros, yo espero que os guste, les digo, se ha hecho con mucha ilusión, estamos muy contentos del resultado y bueno, lo que deseamos es que la gente venga a verla, lo aprecie y que vea esas cosas y estos detalles que a lo mejor en un desfile no se podrían ver. Se nota la implicación, se nota ese cariño. Sí, sí, la verdad es que se ha hecho con todo el amor para Elche y para que la gente lo pueda ver. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, Julián. Y a ustedes nada, que no se vayan, recordarles que pueden venir aquí a la exposición de la Calahorra, en la sala masónica, para ver pues ese recorrido, esa historia de nuestra tradición tan importante como son los moros y cristianos. No se vayan porque volvemos en un momentito aquí en el abanico de Teleelch. Continuamos en el abanico y lo hacemos con una iniciativa muy bonita y muy entrañable, como es la segunda edición del concurso de recuerdos de verano, enfocado a los más mayores. Para ello cuento con la concejala de Política de Mayores, Puri Vives. Muy buenas, Puri. Buenas. Cuéntame un poquito, segunda edición del concurso Recuerdos de Verano, ¿en qué consiste? Pues consiste, como tú bien dices, en la segunda edición. Son dos modalidades de relatos y de pintura. Se tienen que escribir, son las personas mayores a partir de 60 años que estén empadronadas en Elche. ¿Sí? La modalidad de pintura, pues ellos tienen que plasmar las vivencias que ellos han experimentado, no solo en este verano, sino en cualquier verano que se hayan transcurrido durante toda su vivencia vivida. Durante todo esto, desde que nacieron hasta ahora, ellos tienen mucha imaginación y saben plasmar muy bien esto. Claro. Todo lo que ellos no lo podéis imaginar tanto en pintura como en relatos. Claro, porque además de pintar también pueden escribir esos relatos. Sí. El concurso, como ya bien has dicho tú, son dos modalidades. Artística, pintura y relatos, ¿verdad? Y relatos. Y pueden escribir eso, cualquier vivencia que ellos hayan tenido. Sí, cualquier vivencia enfocado en la cuestión de recuerdos de verano. Claro, porque de ahí el nombre, ¿no? Recuerdos de verano viene un poquito a escribir ese recuerdo que hayan tenido en aquel verano. Más que nada, porque ahora vienen lo que es la parte estival de verano, para que ellos estén entretenidos, que tengan una iniciativa, que tengan algo con que poder entretenerse, que estén ellos activos y igual en la medida que lo que acabo de decir, que estén activos, que tengan algo y que tengan una ilusión y que lo puedan plasmar y poder dejarlo. Es un poco la finalidad, ¿no?, del concurso, que los mayores tengan la cabeza pendiente en algo, que escriban, que se le desarrolle esa creatividad y como no, pues recordando ese verano tan ansiado, ¿no? Y no os podéis imaginar, porque en la edición anterior, la verdad, que hubo muchos relatos, y el relato ganador, la verdad que estuvo muy emotivo. ¿El relato ganador qué contaba? El relato ganador contaba la vivencia en primera persona de la persona que ganó, en pasado, de cuando ella era pequeña.
de cuando ella era pequeña, de cómo su padre estaba en la guerra, que no la había conocido, y ese reencuentro cuando lo vio en el tren, cuando se bajó del tren. ¿Cómo fue ese encuentro? Sí, esto fue un relato muy emotivo. Claro, muy claro, emotivo. y lo contaba en primera persona, En primera quien lo persona. leía podía revivir, podía ponerse en su Sí, piel. yo particularmente yo me leo todos los relatos, Ah. aunque yo no participo en el jurado, porque yo quiero saber yo soy parcial. Sí. Yo estoy aquí, yo en el jurado no. Pero te gusta leerlos, ¿verdad? Sí, me gusta estar implicada en lo que hago en la concejalía. Claro. Pero yo en esto en concreto, yo soy parcial. Y en las pinturas también, las verás todas, Sí, los yo las veo todas, dibujos yo las veo todas, pero yo soy totalmente parcial. Hay un jurado y es el jurado es el jurado que decide. Esto, y aparte, si el jurado decide, el jurado hace su veredicto, lo mete en el sobre, lo sella y lo lacra. Y se abre en el momento del fallo. Y hay dos ganadores, uno de pintura y uno de relatos. Uno de pintura y uno de relatos. Y en la edición anterior, ¿qué pintura ganó? ¿Qué salía? Salía un paisaje del campo de Elche, un paisaje de palmeras, muy bonito. Ah, qué bonito, Muy bonito, claro. muy bonito. No puedes imaginar la creatividad que tienen las personas mayores. Claro, y pintaba un poco las palmeras que le recordaban a ese verano de cuando era más joven, ¿verdad? Sí, entonces se ha abierto ahora, se abrió hace muy poquito. Sí, el plazo empieza hoy, el día 22 de julio, y finaliza el 10 de septiembre. Claro. Pues y se pueden inscribir personas mayores de 60 años empadronadas aquí en Elche. Sí. ¿Y dónde se pueden apuntar? En la OMAC, en cualquier OMAC de Elche. Pero de todas La formas, la concejalía de mayores facilita mucho la inscripción. Sí. Ellos se tienen que inscribir en cualquier OMAC. Si no, ellos no pueden, que cualquier familiar que se inscriban, pero si tienen cualquier duda, que se acercan a la concejalía o que llamen a la concejalía, y nosotros les facilitamos cualquier cosa, como le hemos hecho siempre, como no ha habido cualquier actividad o cualquier concurso o cualquier cosa que hemos hecho desde la concejalía. ¿Estáis dispuestos a ayudarles a resolver cualquier duda que tengan? Que ellos que no por no preguntar, no preguntar o porque lo ven difícil, se queden con las ganas. Se queden con las ganas, pues se queden con la duda. No, ellos que se acerquen o que llamen o que se acerquen a cualquier familia, pero que no se queden con la gana de decir, ay, es que no lo hago, no. No, que se lancen a la piscina. Que se lancen a la piscina, que nosotros estamos aquí para ayudarles para esto, en lo que haga falta. ¿Y hay algún requisito para aquellas personas que se quieran apuntar? ¿Algún límite de palabras con los relatos? Sí, los relatos están entre 1000 y 1500 palabras. ¿Y la pintura ya? La pintura, están las bases, es que si me acuerdo, esto es el lienzo A3. Las medidas, es que no quiero meter la pata, ¿verdad? No quiero decirlo, no sea que se cojan lo que digo y a lo mejor me meto la pata, pero bueno, las bases están en la página web. Eso iba a preguntar, que no se preocupen, que para aquellas personas que estén interesadas, aquellas personas que se quieran lanzar a la piscina, como comentábamos con Puri, o que llamen por teléfono, o que consulten las bases en la web, ¿verdad? Que estarán subidas. Las bases están ya metidas en la página web del ayuntamiento. Pues nada, Puri, muchas gracias. Ha sido un placer conocer un poquito pues esa segunda edición del concurso Relatos de Verano. Una iniciativa pues muy bonita para eso, para que nuestros mayores puedan desarrollar su creatividad, y más en verano, que estén con la cabeza centrada en algo y recordar ese verano. Es una iniciativa que lo que nosotros creemos que con este concurso de pintura y de relatos, poder que se quede plasmada en la concejalía, poder luego hacer una pequeña exposición con todos los relatos y con todas las pinturas. ¿Pensáis hacer eso, hacer una exposición? Al cabo, según cómo se vaya haciendo cada edición, pues que se quede plasmada esa exposición. Nosotros ya tenemos enmarcado el primer premio ganador. Claro, hacer como una recopilación de todos los ganadores y exponerlos en algún lugar para aquellas personas. Sí, cuando ya conforme se vaya iniciando cada edición, pues ya este año, conforme se dé el fallo, detrás estará expuesto el primer premio. Claro. Estará expuesto. Entonces, Puri, esta es la segunda edición, pero lo que tiene pinta es que van a seguir continuando las ediciones.
es lo que Lo que buscáis. es lo que pretende la concejalía, Claro, que claro. esto que no se quede en un intento, que se Se continúe, que perdure, sí. y que cada año tengáis más premios y, que se puedan exponer que después. cada año los mayores se vayan animando. Ajá. Así que yo animo a todas las personas mayores de 60 años que vayan cogiendo su lápiz y su pincel, que sé que hay ganas y que sé que hay muchos artistas aquí en Elche que se animen y los espero en la concejalía. Claro, y también recordad eso, que los ganadores serán mencionados en octubre en el mes del mayor. En el mes del mayor. Muy que importante. es un mes. Pues nada, Puri, muchísimas gracias por pasarte aquí un ratito en el abanico y nada, que esperemos esos ganadores. Yo estoy ansiosa para ver qué relato ha ganado y qué pintura. Bueno, muchísimas gracias a todos, así que animaros. Y a ustedes nada, que no se preocupen, que aún queda mucha programación del abanico por delante y nosotros nos vemos en un momentito aquí en Teleelch. Para terminar el programa de aquí del abanico lo hemos querido hacer con los relojes de sol, y es que me encuentro en la conocida Plaza del Raval, pues concretamente bajo de un reloj de sol. Para ello me encuentro con José Antonio Pérez. Él es miembro de la asociación Amigos de Relojes de Sol y me va a contar un poquito pues la historia de los propios relojes de sol. Muy buenas, José Antonio. Hola, buenas. ¿Cómo funciona un reloj de sol? El reloj de sol funciona, evidentemente necesita Sol. que haga sol, evidentemente esa es la materia prima, y luego algo que le produzca sombra y que se proyecte en algún plano, ¿eh? Básicamente es eso. Entonces depende de la varilla. Normalmente se utiliza una varilla orientada paralela al eje terrestre, o se puede utilizar también la punta de un extremo de una varilla, se puede utilizar, que puede estar vertical u horizontal, es decir, pero la mayoría de los que conocemos son varillas polares, que llamamos, que es el gnomon, que llamamos de la parte de un reloj, y eso proyecta una sombra sobre un plano. Suele ser, la mayoría son verticales o pueden ser horizontales, pero ya te digo que la cuestión es que proyecte la sombra y ya se hacen los cálculos necesarios para saber exactamente la hora, porque el reloj se mueve, el sol desde un punto de vista geocéntrico es el sol el que se mueve, entonces se mueve regularmente y de esa forma podemos calcular, digamos, la hora que es, dividiendo el día en 24 horas. Eso te iba a preguntar, porque cuando él da la sombra, ¿tú puedes saber la hora que es o necesitas hacer algún cálculo? Cuando da la sombra, no, cuando da la sombra en el reloj de sol, es imposible saberlo con Claro, eso. ¿cómo lo harías? Los antiguos lo que utilizaban eran otros métodos, eran relojes de agua o también se utilizaban velas, pero esos ya son métodos muy antiguos, Claro. cuando aún... Sí, porque además los relojes de sol no son de ahora, se llevan utilizando desde la antigüedad. Desde la antigüedad, los más antiguos que se tiene constancia, se tienen relojes, o un reloj, el más antiguo tiene 3.500 años, un reloj egipcio. Claro. Entonces surge de ahí, de esa zona, de la parte también de Babilonia, se cree que nacen los relojes de ahí, luego pasan a los griegos son los que desarrollan los relojes de sol, son grandes matemáticos y no hubo secretos para calcular la hora ni los relojes de sol. Luego los romanos son los que, digamos, que popularizan el reloj de sol y lo llevan a la vida civil. Son los primeros, los que empiezan a utilizarlo ya para regular la vida administrativa o incluso la gente en su sociedad. Es decir, habían leyes que terminaban a las 12 del mediodía, o leyes o actos que habían que se terminaban a las 12 del mediodía. Entonces, para eso estaban los relojes de sol.
Claro, o sea que ya se introdujo en el día a día y en cualquier ámbito de la vida. Exactamente, ya posteriormente pues ya se va pasando a los conventos. Con la caída del Imperio Romano hay una pérdida de conocimientos, digamos que brutal, y en este aspecto, que lo conservan los musulmanes, digámoslo así, pero que en la parte cristiana, digamos que sí que se pierde. Luego, ya en la Edad Media, se van traduciendo textos y se va otra vez volviendo a tener esos conocimientos que casi se pierden, ¿no? Y bueno, y entonces la gnomónica ya en los siglos XV, XVI y XVII llega a su perfección. Pero al mismo tiempo los relojes de sol mecánicos se van perfeccionando, se van incorporando a la vida, se ponen en torres, en campanarios, y claro, cuando el reloj, pues si suena una campana, es más, la gente lo oye, no hace falta acercarse al reloj de sol para ver, y bueno, pero aún así los relojes mecánicos dependían de los relojes de sol que solían ponerse, no siempre, pero se solían poner para marcar la hora, para poner el reloj mecánico en punto, en hora en punto. Ah, mira, para que veas que Sí. se fijaban. Entonces, un poquito en el desorden. Aquí precisamente se sabe que en este edificio era el antiguo ayuntamiento del Raval, porque Elche tenía dos ayuntamientos, sí. Uno el que sabemos por ayuntamiento, y este que era para el barrio, que era judío, musulmán, tenía su propio ayuntamiento dependiente del principal, ¿no?, de la vila. Entonces este era el Raval. Y se sabe que aquí en este edificio, que solamente entonces tenía dos plantas, el que tiene los arcos y la planta de arriba, sí. Lo otro fue un añadido posterior, en los años 80, tenía una torre con un reloj mecánico. Entonces, aquí se sabe que había un reloj, debajo de ese, que es el moderno, debajo había un reloj de sol, que ahora se ha borrado, así que luego hablamos de él, pero claro, yo creo que ese reloj le servía al reloj mecánico para ponerlo en hora. Para situarse. Claro, un poquito lo que me comentabas relacionado con los relojes ahora en la actualidad. Sí que es verdad que ahora hay menos que antes, están desapareciendo. Sí, cuando en 1900 ya entra el sistema de usos horarios, que unifica los horarios no solamente en un país, sino que lo unifica ya también para el resto del mundo, para que se pudiera coordinar los horarios. Claro, un reloj lo que te marca es la hora solar verdadera, es decir, para saber cuándo el sol ha subido lo más alto, se puede utilizar un reloj de sol. El reloj de sol no nos dice, nos dice exactamente cuándo es mediodía, que es cuando el sol está más alto. Entonces, eso si no estás cuando en un uso horario que son 15 grados, pues los relojes están en un extremo, no marca exactamente la hora que marcan nuestros relojes. Entonces ya te digo que a partir de 1900 pierden, digamos, esa función que tenían y se van relegando poco a poco, ¿no? Dejan de hacerse, se queda en los jardines, una cosa romántica. Se van sustituyendo también. Pero digamos que desde hace unos años, unas décadas, sí que se ha vuelto a retomar la, digamos que pasión por los relojes de sol. ¿En Elche cuántos hay aparte de este del Raval? Porque quizás pasan un poquito desapercibidos, pero hay, en Elche pues siguen habiendo. Hay unos 14 relojes de sol. Tampoco son muchos comparados con Alicante, que tienen muchísimos más, pero en Elche hay unos 14 diseminados por todo el término, sí. Porque aquí en la ciudad contamos pues
digámoslo así. El otro que está desaparecido. Claro. Luego en Santa María hubo uno doble. Eso te iba a preguntar, porque en Santa María, me has podido enseñar la foto, ahora lo verán en casa, que habían dos ubicados en la fachada de Santa María. Sí, era un reloj doble que uno marcaba las horas de mediodía, o sea, las horas de mediodía desde la mañana prácticamente hasta las 6 de la tarde, y el otro marcaba las horas de poniente, las horas que no podía marcar por la tarde las marcaba el otro. Estaban esquinados, son dos relojes complementarios que se dice. Sí. ¿Y por qué se quitaron? No se quitaron, se han ido deteriorando con el paso del tiempo, los relojes ¿Y no han van querido, perdiendo. No lo sabemos, no sabemos. Es delicado porque Santa María es un BIC, para hacer reformas hay que hacer un estudio muy detallado, muy concienzudo y saber lo que se hace, porque no se puede hacer una chapuza, se debe hacer algo. Y bueno, relacionado con los relojes de sol, que es el tema de lo que estamos hablando en este programa, vosotros tenéis una asociación, tú perteneces a la Asociación de los Amigos de Relojes de Sol, ¿verdad? ¿Qué labor hacéis desde esa asociación? Sí, la Asociación de Amigos de Relojes de Sol, pues digamos que se comunica, es de ámbito nacional, tenemos página web donde hablamos de los relojes, uno de los objetivos es difundir el conocimiento de los relojes de sol, tanto en su técnica, en su construcción, y también, pues evidentemente, la defensa de los relojes. Claro, dar esa visibilidad también, ¿no? Para aquellas personas que no están tan habituadas, pueden entrar a la página web y conocer un poquito más. En la página web tenemos relojes de sol catalogados por nosotros, donde está pues por provincias y luego por ciudades. También tenemos pues de otras nacionalidades, pero básicamente es a nivel nacional. Sí, también eso es una forma, como comentaba, de dar a conocer esto, lo que son los relojes de sol, y además seguro, yo sé que en institutos, en colegios, esto se está intentando retomar, se dan clases para explicar el funcionamiento de los relojes de sol, que también marcan incluso las estaciones. Exactamente, es decir, los relojes de sol si en la varilla, por ejemplo, le pusiéramos un punto o marcáramos el extremo, nos diría en qué estación estamos. Incluso si con mucha precisión nos puede decir incluso el día del año. Es decir, todo depende de la precisión del reloj. Entonces, los relojes de sol no solamente nos dan la hora, nos dan esa información y se ha visto en los colegios y en los institutos que sirve pues para comprender el movimiento del sol, el movimiento de la Tierra. Exacto. Es muy didáctico un reloj de sol. Sí, bueno, y si desde la asociación ampliéis la información en esa página web para que la gente pueda estar un poquito más informada, pues es mejor que mejor, claro. Así es. Y bueno, yo también sé que desde la asociación estáis pidiendo al ayuntamiento que incluyan pues a los relojes de sol en el catálogo de protecciones. Sí, exactamente. Recientemente se abrió el ayuntamiento porque va a renovar el catálogo de protecciones, porque se encuentra ya obsoleto, y son sus mismas palabras. Entonces, nosotros hemos participado indicándole, mostrándole los relojes de sol que según la legislación merecen protección, y los que están ya con un edificio que tiene su protección. Entonces lo que queremos en los edificios que tienen ya su protección, que se describan, porque creemos que si no hay una descripción de ese reloj en el BIC, en la ficha, en la descripción, es vulnerable a que se pierda, a que cualquier restauración mal hecha pues o lo estropeen o lo eliminen. Y también por la legislación valenciana ya lo contempla como que los relojes de sol con anterioridad, construidos con anterioridad a 1900, son bien de relevancia local, son BRL. Entonces esos se deben proteger específicamente, como aunque no estén en un edificio protegido.
Es necesario que se protejan porque es que si no vemos que poco a poco se van perdiendo Exactamente. y esa tradición va desapareciendo y es que no puede ser. No solamente se van perdiendo, y muchas veces se van perdiendo porque los roban. Es decir, Sí, también hay acciones de vandalismo en relación a los relojes sí, solares. nosotros tenemos conocimiento recientemente de 2 que se han robado, simplemente que estaban fechados de 1800, o sea, anteriores a 1900, y han desaparecido. De uno que hablando con el dueño de la casa nos dijo que un día fue y ya no estaba. Y otro que es una casa que está medio abandonada, que tenemos fotos anteriores, que se ve el reloj y ahora ya no está el reloj. Esas personas buscan venderlos después. Sí, ese es el objetivo, porque un amante de los relojes de sol no se lleva un reloj. No haría eso. O sea, porque el reloj se diseña, se calcula para la pared en la que está, no sirve para otra pared. Claro, entonces para robarlos, Es muy tallan lo que es la pared. Claro, normalmente los que se roban son relojes que se han realizado en piedra. Ah, claro. Una piedra aquí llevan. en piedra, pues de la que hay de la zona, que suele ser la piedra arenisca, como esta que tenemos aquí detrás. Entonces, claro, lo van Claro, socavando por al lado, sí, hasta sí, que hasta lo que lo consiguen. Pues por estas cosas que me dices, José Antonio, yo creo que muy necesario que se incluya en ese catálogo de protecciones para que la venta sea ilegal y que no se produzcan estos actos de vandalismo. Así es, porque los que están ya figuran en el catálogo de protecciones y también en el inventario de la Generalitat no se pueden vender, o sea, el que vende se arriesga a cometer delito. Exacto, entonces ya no se haría tan usual esa Claro, venta porque eso sería es, ilegal. Eso es. Bueno, José Antonio, pues ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias por estar aquí conmigo un ratito contándome pues esa historia de los relojes de sol que a lo mejor en casa desconocían. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad Nada, que deseo que te vaya muy bien con la asociación, con los relojes, que esa inclusión en los catálogos de protecciones que tan necesaria es. Y nada, que ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias. Y a ustedes, nada, que así terminamos el programa de hoy con los relojes solares, pero no se preocupen porque aún queda mucha programación de Teleelch por delante. Yo les animo a continuar con ella. Y por la parte que me toca, nada, que nos vemos mañana a la misma hora aquí en el abanico de Teleelch.